escribe la historia y, sobre todo, qué ojos nos enseñan a leerla? Entendemos, ¿no?, que el pasado, el conocimiento del pasado puede proporcionar a la sociedad un mejor conocimiento del mundo que le rodea y, por tanto, en ese sentido, mejorar también en lo que es calidad de vida. La arqueología, igual que la historia, la hacemos desde el momento actual y no es lo mismo, no, las preguntas que realizamos en el momento actual que las preguntas que realizaron en el siglo XIX o hace 70 años. Bueno, en función, lógicamente, de esas preguntas va a haber unas respuestas diferentes. Es decir, ahora, por ejemplo, en el contexto de la excavación de la necrópolis de Numancia, en ese contexto nosotros tratábamos de ver la diferencia o diferenciar claramente los distintos tipos de enterramientos y el papel que de alguna manera a través de esa información tenía la mujer en la sociedad. Hemos visto o vemos claramente cómo la dieta alimenticia de las tumbas masculinas son distintas de la dieta alimenticia de las femeninas, con lo cual nos está hablando también, ¿no?, de esas diferencias que luego lógicamente tendríamos que hacer la correspondiente interpretación de tipo social. La arqueología se complementa con múltiples técnicas de análisis para conocer los grupos humanos y descubrimientos que investiga. El campo del patrimonio es un campo que no es tratado por ninguna disciplina en particular, sino que es tratado a través de la convergencia de múltiples disciplinas entre sí. Es decir, es por definición un ejemplo genuino de un campo de investigación de carácter interdisciplinar. Nosotros, cuando excavamos, recogemos análisis en columnas polínicas y, por tanto, podemos reconstruir el paisaje o la vegetación de un determinado momento del pasado. Claro, pero eso va directamente también relacionado con los análisis de los restos de fauna que encontramos en los yacimientos, ¿no? Por tanto, botánicos, paleontólogos, estudios geofísicos que nos proporcionan también la detección de restos en el subsuelo sin necesidad de excavar, pero también podemos analizar claramente o hablar de análisis de oligoelementos para esa dieta que comentábamos alimenticia, o análisis de fitolitos para conocer bien los elementos de molienda. Por ejemplo, en Numancia hemos hecho un análisis de 8 molinos que hemos podido analizar, ¿no?, y de esos 8 molinos, 5 habían molido bellota y otros 3 molinos habían molido trigo y cebada. Uno de esos trigos, un trigo malteado, un trigo tostado. Una excavación comienza cuando termina el trabajo de campo. Sobre Numancia, la ciudad celtíbera conquistada por los romanos, hay textos y fechas concretas. Pero ¿y cuando no las hay? Las piedras que forman un poblado pueden hablar de su construcción si sabemos preguntarles. Eso es lo que hace el arqueomagnetismo, que utiliza construcciones que se han calentado, hornos, termas u hogares, para decir cuándo se utilizó por última vez. El hecho de que se pueda estudiar el campo magnético en el pasado se debe que el campo magnético tiene una propiedad, que es que se queda grabado en rocas. Y eso se debe porque en las rocas, cuando tienen unos ciertos minerales ferromagnéticos, que se le llaman, cuando superan una cierta temperatura, el mineral está totalmente desordenado dentro de la roca, y entonces supongamos que esos minerales tienen como una pequeña brújulita, y cuando está por encima de una cierta temperatura, las brújulas están totalmente desordenadas y empiezan a ordenarse en la dirección del campo magnético que haya en ese momento, del campo magnético de la Tierra. Entonces es posible que actualmente podamos coger rocas que se hayan enfriado en un cierto instante de tiempo y podamos saber el campo magnético que existía en ese momento. Este equipo de la Universidad Complutense de Madrid ha establecido cómo ha sido el campo magnético de la península ibérica en los últimos 3.000 años. Así han creado una curva de variación. Lo que se hace es intentar tener datos que aproximadamente estén distribuidos durante los últimos 3.000 años. Y como el comportamiento del campo en toda la península o en torno a unos 600 o 900 kilómetros de radio es aproximadamente el mismo, entonces simplemente con tener datos dentro de la península ibérica en diferentes tiempos ya podemos construir una curva. De esta forma, los datos que se obtienen en un yacimiento se comparan con la curva para saber cuándo se calentó la roca de una estructura que están estudiando. La idea es sacar 10, 15 muestras que estén distribuidas en la estructura de forma homogénea.
Estas muestras tienen que ser orientadas, o sea, hay que determinar su orientación in situ. Entonces, normalmente se extraen cilindros. Una vez que tengamos estos cilindros, hacemos medidas de laboratorio, medidas magnéticas, es decir, que los metemos en magnetómetros normalmente y a través de un procedimiento llegamos al final a determinar en cada testigo cuál es la orientación de la emanación que llevan. Una vez que haya sido determinada por cada testigo su orientación, se hace un promedio de los testigos. Entonces, una vez que tengamos nuestra dirección media de la estructura, la comparamos con la curva patrón. Y entonces, en un dado tiempo, encontraremos el valor de declinación e inclinación magnética que hemos determinado nosotros. Entonces, a partir de esta comparación, identificamos la época, de hecho, en la que la estructura se ha calentado. Aunque hablamos de estructuras de hace miles de años, el margen de error es mínimo. Nos ha pasado que encontrar, comparando datando con nuestra técnica, encontramos fechas que como máximo llegan al año 800 después de Cristo, cuando la datación que proponía el arqueólogo era del 1300-1400, que estamos hablando de dos contextos históricos completamente distintos. Y luego, también, por lo que es la estructura más antigua que hemos datado, de momento hay una estructura de la Edad del Bronce, que es el siglo, estamos entre el 6 o 8 a.C., en el sur de Portugal. Pero si se quiere saber a qué fecha pertenecen restos orgánicos, podemos recurrir al carbono 14. Se basa en un elemento que es el carbono 14, es un isótopo del carbono que está presente en todos los seres vivos. Entonces, mientras estamos vivos hay una cantidad determinada de carbono 14, y mientras estamos vivos la mantenemos constante. En el momento en que morimos, como este isótopo es radiactivo, se empieza a perder a un ritmo determinado. Cuando nos llega una muestra, lo que hacemos es vemos la cantidad de carbono 14 que le queda, y viendo la diferencia con el original, pues podemos averiguar la edad que tiene. Es un método que funciona para los últimos 50.000 años. El método del carbono 14 sirve para huesos, textiles, plantas, madera o conchas. Las muestras son primero sometidas a un proceso de descontaminación y es entonces cuando el material está listo. Esa muestra simplemente luego se quema, se transforma todo el carbono en CO2. Y luego hay dos técnicas. Una técnica mide directamente ese CO2, que se denomina contador proporcional, y otra técnica, ese CO2 lo transformamos en benceno y se mide, en la técnica se denomina centelleo líquido. Y ahí determinamos la cantidad de carbono que hay en esas muestras. Hay 3 laboratorios en España que hacen datación por carbono 14. En este del CSIC de Madrid llevan 4 décadas datando sobre todo restos humanos y últimamente cada vez más maderas de iglesias medievales. Mi jefe siempre hablaba con especial cariño de un yacimiento que se llama la Cueva de los Murciélagos, ¿no? Porque fue el espaldarazo importante al laboratorio, fue el primer gran yacimiento que se dató aquí. Pero bueno, pues hemos hecho desde vigas de iglesias tan conocidas como San Pedro de la Nava en Zamora, o yacimientos, por ejemplo, este laboratorio fue el que dató el yacimiento de Cueva de las Manos, que es un yacimiento argentino tremendamente conocido porque hay centenares, no sabría decir si son centenares, incluso miles de imprimaciones de huellas de manos sobre las paredes. Gracias a los aceleradores de partículas basta con 1 gramo de huesos en lugar de los 100 gramos que hacían falta hasta ahora para detectar el carbono 14. Mejoran las técnicas, pero el método es el mismo desde hace medio siglo. No obstante, el cine ha creado muchos mitos sobre las ciencias que desentrañan la antigüedad. Eso es lo que sucedió, por ejemplo, con los dinosaurios. No se puede crear uno de estos animales con sus restos de ADN, aunque el análisis de ADN antiguo permita comparar especies animales extinguidas con actuales o conocer las relaciones familiares entre individuos de una necrópolis. La técnica que seguimos es utilizamos el diente entero, limpiamos la parte superficial para eliminar posibles moléculas contaminantes o restos del enterramiento que puedan interferir en los análisis, y se tritura la pieza dental entera. Entonces, en el caso de diente estaríamos hablando aproximadamente de 0,6 gramos, y en el caso de hueso cogemos un poco más. Entonces, se lava la muestra, quitándole a punto, descalcificándola, y después se lleva a cabo la verdadera extracción. Existen muchísimas técnicas para extraer. Se pueden usar técnicas que se utilizan también muy parecidas a las que se utilizan para sangre, en campo forense, en campos poblacionales. En este punto se procede a copiar la región de ADN que se quiere estudiar. Usando el método de PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, se obtienen millones de copias de ese fragmento.
Nosotros realmente lo que vemos es, cuando pasamos esa muestra por el secuenciador, realmente lo que estamos viendo es un consenso. Es decir, allí tenemos un montón de moléculas, unas tendrán unas mutaciones, otras tendrán otras, y la que más se repita será la que veremos en el secuenciador. En el análisis de ADN antiguo, una vez no es suficiente. Después de distintos procesos para limpiar el ADN y analizar sus bases y la secuencia, ya se puede clonar, para que con repetitividad se obtengan resultados más fiables. Este largo proceso explica por qué el porcentaje de recuperación y de obtener resultados es solo del 20%. En este laboratorio de análisis de ADN antiguo tienen en marcha un proyecto de 3 años analizando restos humanos de Siria, la península ibérica, Francia y el norte de África, para ver si los pobladores mediterráneos antiguos provienen todos del mismo linaje. Desde el creciente fértil pues se difundió lo que denominamos entonces el neolítico y entonces la capacidad de cultivar. Existen 2 teorías acerca de esta difusión. Una teoría que implica el movimiento poblacional, entonces que la difusión del conocimiento de la agricultura se llevará a cabo por movimientos de poblaciones que se desplazaron desde el Próximo Oriente hacia todo el Mediterráneo. Y otra teoría que supone que esta difusión fue sobre todo cultural. Es decir, que lo que se difundió fue la cultura y no las poblaciones. Entonces, estudiando las poblaciones actuales, lo que se intentó es intentar averiguar si se pudiera apoyar una teoría o la otra. Un yacimiento proporciona un conocimiento más preciso del pasado, aunque su interpretación entre arqueólogos, antropólogos e historiadores sea dispar. Pero el pasado es parte del presente y también puede ser fuente de ingresos para el futuro. Numancia es un yacimiento que tiene la posibilidad de proporcionar un conocimiento del pasado, pero además también tiene una atracción turística y ahora mismo estamos hablando de casi 60.000 visitantes que al año. Lo lógico sería también que proporcionáramos la posibilidad, con otras posibilidades de desarrollo que tiene la zona, pues incidir lógicamente en esa mejora de las condiciones de vida de la población más inmediata. Una de las razones que muestran hoy la importancia del patrimonio es que en torno a él se está constituyendo un sector económico importante, nuevo y pujante, un nuevo mercado de trabajo, una nueva cantera de empleo. Creemos también que la investigación, y con cierto compromiso social, que es lo que yo creo que tiene que tener la investigación, también, si puede, debe de incidir, ¿no?, en las mejoras materiales del entorno y de la población del entorno. España es el segundo país del mundo con más lugares declarados Patrimonio de la Humanidad. Por lo tanto, la ciencia, ya solo en el campo del análisis y conservación de esos bienes, tiene mucho que decir y hacer. Pero los investigadores españoles sacian su curiosidad en México, Siria, Dubái, China o cualquier punto del planeta y del pasado que desconocemos o el presente que vivimos.